¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Deporte en Femenino. Hoy tenemos con nosotros a Irma, que es psicóloga deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar esta noche aquí con nosotros. Gracias. Antes de comenzar a hablar sobre el trabajo que desempeñas, me gustaría preguntarte el por qué psicología deportiva. Pues la verdad es que llevo vinculada al deporte desde pequeña, bien sea como deportista o como aficionada, y estudié Magisterio de Educación Física pensando en dedicarme al deporte por otra rama, y no sé muy bien cómo surgió, pero de repente me fui liando y aquí estoy. Actualmente, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Pues lo mejor de mi trabajo para mí es la diferencia que hay entre un deportista y otro, entre un padre o una madre, entre un entrenador, como toda la variabilidad de personas con las que puedo trabajar, la verdad. Centrándonos ya en tu trabajo, ¿con qué franja de edad trabajas? Pues desde pequeñitos, ahora no trabajo con tan pequeñitos, pero he trabajado desde 3, 4 años, pues hasta senior. Vamos a decir, hasta edad adulta en general. ¿Y al final con qué deportistas estás trabajando? Al final, cualquier ámbito deportivo. Sí, normalmente, pues eso, sobre todo con niños, es niños que empiezan a entrenar en algún deporte, que hacen extraescolares o que ya están compitiendo, y luego adultos, pues es gente o que está empezando a hacer actividad física, ejercicio físico, y le cuesta, ¿no? Como está buscar la rutina y priorizar un poco esta parte, hasta gente que está compitiendo ya de forma más profesional. ¿Cómo se trabaja al final con cada uno de ellos? Porque al final la franja de edad es enorme. O sea, normalmente es verdad que se asocia muchas veces la psicología deportiva como orientada al alto rendimiento, ¿no? Yo siempre digo que es como, parece que solo conseguimos ganar más medallas, solo ayudamos a conseguir más medallas y sin embargo hay mucha parte del deporte que tiene que ver con lo que pensamos y con lo que sentimos, ¿no? Y al final la psicología del deporte es esto. Entonces, hay muchas veces que los deportistas vienen por, me está pasando esto, pues después de un fallo me frustro muchísimo o me pongo muy nerviosa antes de un partido o pues cuando voy a tirar un tiro libre me pongo súper nerviosa, cosas más puntuales. Y luego hay una parte muy importante que cada vez está creciendo más, que es la gente que quiere optimizar su rendimiento, ¿no? No tengo un problema, sino que igual que me busco un fisio, un nutricionista, un podólogo, me busco un psicólogo para optimizar mi rendimiento. En lo referente a los deportistas individuales, ¿cuáles son los servicios que más requieren de ti? Pues sobre todo los nervios precompetición creo que es una de las cosas que más se demanda y más se trabaja, ¿no? Hay mucho sufrimiento ahí, ¿no? Empiezo el partido, empiezo la competición y lo paso mal, me duele la barriga, no puedo desayunar, o sea, cosas así que es donde más identifican el malestar. Luego hay otras cosas que teniendo que trabajarlas no le generan tanto sufrimiento al deportista. Entonces muchas veces pasa eso y cuando son niños también la gestión de la presión, que a veces, bueno, pues vienen familias que dicen, no, es que se pone muy nervioso o es que no quiere fallar, y bueno, hay que ver ahí qué hay detrás de todo eso, ¿no? Que normalmente un niño pequeño sabe que quiere ganar porque le hemos dicho que ganar es mejor, no porque él por inercia quiere ganar, sí. ¿Y cómo les ayudas tú, pues a enfocar estos objetivos? Bueno, muchas veces es esto, ¿no? Como buscar qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué te está pasando esto? Es verdad que, por desgracia, el deporte base, ¿no? El deporte infantil, está siendo una réplica del deporte adulto, con lo cual priorizamos mucho el resultado, priorizamos que se gane por encima del cómo se gane, y esto al final pues, genera que en niños pequeños no disfruten tanto de la práctica deportiva. Entonces, depende un poco de las edades, lo que buscamos es qué hay detrás de todo esto, qué te está generando esto, ¿no? Al final lo que sale en competición muchas veces es el síntoma, pero no es la causa. Entonces, buscamos, pues, eso, ¿qué pasa antes de qué vas pensando de la que vas a la competición, ¿no? Ostras, pues que el otro día fallé y entonces a ver si fallo hoy. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos desmontando un poco todo eso. ¿Cómo ejerces al final tu trabajo? También ante un equipo, porque no es lo mismo ante una persona individual que ante un grupo. O sea, es verdad, es un poco lo que te decía antes, ¿no? De la variabilidad de mi trabajo. Es muy divertido porque hay veces que trabajo con un deportista de un deporte individual que tiene 11 años y a las 2 horas estoy en un entreno de adultos de un deporte colectivo. Entonces voy como cambiando el chip. Es verdad que con un deporte de equipo, además del trabajo que se puede hacer individualmente, que esto depende un poco de pues como del convenio, ¿no? Que lleguemos con el equipo, se trabaja mucho a nivel grupal de la comunicación en campo, en pista, la cohesión de equipo, el establecimiento de objetivos grupales e individuales y luego trabajamos mucho psicólogos deportivos con el cuerpo técnico, ¿no? Cómo se comunica el entrenador, qué relación tiene, cómo establece pues, esa relación de confianza pero sin salirse de su rol de entrenador. Entonces, cuando va con equipos va un poco más por ahí. ¿Qué aspectos, así un poco en general, es los que trabajas en equipo? Sobre todo esto que te decía, comunicación, cohesión, establecimiento de objetivos. Hay muchas veces que
va todo muy relacionado, ¿no? Si no hay una buena cohesión de equipo, es difícil que todos trabajemos por el mismo objetivo, y al revés, si no tenemos claro cuál es el objetivo del equipo, es muy difícil que estemos cohesionados, ¿no? Porque hay jugadores que pues su objetivo esta temporada es hacer los mayores puntos posibles o marcar los mayores goles, los máximos goles posibles, y va en contra de la dinámica del equipo, ¿no? Es como el que se las tira todas, ¿no? Pues esto normalmente, además de que genera mal rollo, se suele salir del plan de partido, con lo cual genera conflicto. Por poner un ejemplo, un deportista de élite te pide tus servicios porque pues tiene pánico, tiene ese pánico a sufrir derrota y demás. ¿Cómo lo orientas tú al final para quitar esos nervios previos que al final son los que nos pueden jugar una mala pasada y que vaya pues más calmado y más relajado a esa competición? Normalmente en estos casos hay como dos vías de trabajo, ¿no? Una es ver qué es lo que te está generando tanto miedo. Al final es decepcionarte a ti mismo, decepcionar al cuerpo técnico, decepcionar a tu familia, ¿no? Hay muchas veces con deportistas que empiezan a destacar, adolescentes o jóvenes, que es con todo lo que mi familia ha invertido en esto, yo no puedo fallar, incluso yo no puedo abandonar el deporte aunque no disfrute. Entonces hay que ver qué está sosteniendo todo ese miedo. Y luego hay otra cosa que muchas veces los deportistas intentan, no, yo no me voy a poner nervioso, ¿no? Es como, no, esto no. Y esto no suele funcionar, casi nunca suele funcionar. Entonces, la manera es en qué me enfoco, de qué manera ocupo la cabeza para que no entren todos estos pensamientos intrusivos. Al final, ponerse nervioso no es malo. Yo siempre pongo un ejemplo cuando hablo de esto en charlas y demás. Depende de la franja de edad, pongo de ejemplo Isabel Pantoja o Rosalía, ¿no? Y yo siempre digo, ellas dos se ponen nerviosas para salir a cantar. O sea, esa parte de esa cosilla en la barriga, ¿no? Esa activación, esa chispa es súper necesaria. Si tú estás durmiendo la siesta y de repente te levantas, ahí no estás ni para competir ni para cantar en el concierto, ¿no? Necesitas un poco, pues eso, ¿no? Lo que llamamos activación. Entonces, esos nervios son buenos, el tema es cuando esos nervios hacen que tú baje tu rendimiento. Entonces, tenemos que ver cómo reajustamos activación, reorientando un poco hacia qué prestamos atención. Ya no solo te dedicas a deportistas tanto individuales como grupos, sino también al directivo, a los entrenadores. ¿Cómo es orientar a un entrenador, al final de cualquier deporte? Los entrenadores me gusta muchísimo. Antes de ser psicóloga hice magisterio, entonces tengo como esa parte docente, la tengo muy desarrollada y me gusta mucho formar a entrenadores porque muchas veces en los cursos de entrenador les enseñan mucho de técnica, de táctica, y al final entrenar es una gestión de personas y es un contacto diario con personas y se generan unos vínculos en el deporte que no se generan en ningún otro contexto. Entonces, desarrollar esas habilidades y optimizarlas es una parte muy importante. Además de que cuando un entrenador nos permite trabajar, que no siempre pasa, pero cuando nos permite trabajar y consigue delegar una parte de su trabajo hacia nosotros, es muy interesante, porque hay veces que los jugadores no pueden ser o no confían del todo en el entrenador, no porque sea mal entrenador, sino porque, ostras, si le cuento esto, igual el domingo no me pone. Entonces, que haya otra persona a la que le puedan contar esto y podamos gestionar esta información es súper interesante, pero a veces a los entrenadores les cuesta no tener todo el control sobre la situación. Esto cuesta un poco. Habitualmente, cuando un entrenador requiere de tu ayuda, ¿qué es lo que más, qué servicio es el que más te suele solicitar? Pues mira, hay como dos perfiles que me llegan. Uno es, a mi equipo le pasa algo, y aquí ya empezamos regular, porque hay como una falta de asumir la responsabilidad, ¿no? De solucionármelo. ¿No? Esta vez me pasa con las familias también, de a mi hijo le pasa algo, ¿no? Y como te lo mando y me lo traes arreglado. Entonces hay veces que con los entrenadores pasa esto, y entonces es pues un poco de mano izquierda hasta que el entrenador entienda qué parte de responsabilidad tiene en eso que está pasando en el equipo, y el equipo forma parte también. Y otras veces es evaluar cómo se comporta en entreno, cómo se comporta en partido o en competición, tanto cuando la competición va mal como cuando va bien, cómo gestiona, pues esto, ¿no? Que haya un jugador que no esté al 100% o que no le estén haciendo caso, como dicen ellos, o que no les escuchen, cómo gestionan esto para que sume al equipo, ¿no? Hay veces que hay entrenadores que piensan que, y esto es un debate que tengo con algún entrenador amigo, ¿no? De el entrenador trabaja para los jugadores trabajan para el entrenador. Al final, ambos deberían trabajar para el mismo objetivo, pero muchas veces el entrenador es... Ellos trabajan para mí, no me están haciendo caso, ¿no? Y es reajustar estos roles para decir, bueno, ¿qué puedes hacer tú para que el equipo funcione mejor? ¿Cuál es el motivo por el que más se requiere tu ayuda en el ámbito deportivo? Pues yo creo que los nervios precompetición, sobre todo, es lo que más. Y luego pasa una cosa que por suerte cada vez pasa menos, que es cuando las cosas van mal. Entonces, es que nos está pasando, claro, yo digo, esto a lo mejor en mayo, ¿no? Que se están jugando algo.
y ahí vamos tarde, ¿no? Por suerte cada vez nos vamos dando cuenta, pues eso, ¿no? De que el entrenamiento mental es un entrenamiento más, ya no somos tan apagafuegos como antes, pero es cierto que hay veces que me pasó hace un par de años, oye, que la semana que viene nos jugamos un ascenso, ¿puedes venir a dar una charla? Y yo decía, no, porque no me conocen, yo no les conozco a ellos, no tengo la varita mágica para que funcione, podemos trabajar de otra manera con vosotros para que vuestra forma de transmitir el mensaje cambie, pero ir allí a dar, hacer un espectáculo, una actuación, no funciona así. ¿Por quién está formado el cuerpo técnico especializado? Pues mira, depende un poco de los clubes y depende un poco sobre todo de la economía. O sea, al final, yo he trabajado en equipos o en clubes en los que es el primer entrenador y otro que puede ayudar, delegado o lo que sea que aparece en los partidos, y otras veces que o bien por economía o bien por profesionalidad o por priorización del club, hemos tenido primer entrenador, segundo entrenador, preparador físico y psicóloga, y así se trabaja de maravilla, porque al final cada uno tiene su parcela, cada uno ve unas cosas. Yo, por ejemplo, hablaba con ellos, cuando en el descanso nos reuníamos a comentar un poco la primera parte, cada uno veía su partido, ¿no? Y entonces yo empezaba, ya este lo veo un poco nervioso, mira aquí, que refuérzale cuando haga esto, porque al final yo es una parte que solo veo yo. Cuando decían, los otros están jugando... Era fútbol esto, ¿no? 4-3-3. Yo esto soy incapaz de verlo, pero por suerte no me toca a mí. Entonces, cuando es un equipo, un cuerpo técnico que está, pues eso, ¿no? Como muy bien formado, se trabaja muy bien. El problema es que muchas veces no pasa esto. Y yo ha habido otras situaciones en las que pues he colocado material o he repartido petos o lo que sea porque el cuerpo técnico no es tan grande y priorizan que haya esta figura, pero a veces tenemos que colaborar de otra manera porque el deporte base, pues económicamente está como está también. Y si no está bien establecido ese cuerpo técnico, ¿cómo se elabora el plan de trabajo? Pues depende un poco sobre todo de cuánto nos deje trabajar el entrenador. Es verdad que normalmente si el entrenador nos pide o si el entrenador solicita trabajo psicológico, suele ir bien. De verdad que puede haber algún jugador más reticente, pero suele ir bien. Cuando viene impuesto por el club es más complicado, porque al final el que nos abre la puerta al equipo es el entrenador. Entonces, cuando funciona así es muy fácil, porque normalmente el entrenador siente como una pequeña descarga, que yo me puedo encargar de otra cosa, pero si viene impuesto de arriba lo siente como un ataque. Me viene a quitar una parte de información, no me voy a enterar de todo lo que pasa, ella va a saber más cosas que yo, entonces ahí es difícil de ajustar. Entonces muchas veces es mano izquierda, perfil bajo, hasta que vaya entrando un poco la situación a la normalidad. También das charlas en centros como la Escuela de Deportes, por ejemplo, de Avilés. ¿En qué consiste este tipo de charlas que das? Pues tenemos en la Asociación Asturiana de Psicología del Deporte tenemos un convenio con la Escuela del Deporte, con el CIF del Deporte de Avilés. Llevamos colaborando con ellos, creo que este es el 4º curso, y vamos allá a dar charlas de temas que son muy nuestros, por decirlo de alguna manera, pero aplican para sus trabajos, ¿no? Aunque no sean directamente, la mayoría de ellos, entrenadores o no se dediquen específicamente a lo que entendemos como deporte, sí que trabajan en un ámbito del ejercicio físico que les viene bien también, ¿no? Entonces muchas veces trabajamos pues, temas de comunicación, de gestión de grupos, de jugadores o usuarios disruptivos, pues temas que a ellos les aplican, les sirven pues, también para ver otras cosas y les abre un poco la cabeza a estos temas que a veces no, pues eso, ¿no? Que se ve pues eso, con el alto rendimiento. Entonces llevamos varios años colaborando con ellos, vamos allí pues eso, unas 5, 6, 7 veces al año y la verdad que estamos encantados allí porque, bueno, es un perfil curioso porque están allí como muy deporte y cuando les tenemos sentados allí 2 horas a veces tenemos que hacer un poco de dinámica porque si no, para chapas no están. Irma, ¿y cómo se forman, por ejemplo, a los técnicos? Pues mira, cuando por ejemplo vamos esto, ¿no? Pues en estas cosas, estas charlas que son pues eso, técnicos que van a trabajar en gimnasios o en campos o algo así, intentamos eso, como rescatar temas que sí que les puedan servir, ¿no? Como es el tema de la comunicación, que es fundamental en cualquier relación humana, o eso, la gestión de grupos, cosas más pues eso, ¿no? Que puedan aplicar a su desarrollo profesional. Cuando hablamos con entrenadores también depende de las edades. Yo muchas veces con entrenadores que trabajan con niños, mi papel va en cuídame a estos niños. O sea, por favor, que los niños vengan felices, que quieran estar aquí, que quieran cuidarse, que se sientan cuidados, que se sientan respetados, ¿no? Esto es un poco también tema de protección del menor, pero que al final es las personas que hemos hecho deporte tenemos un entrenador en la cabeza, o muy bueno o muy malo. Hace poco hacía una formación con técnicos y les decía, si pensáis en un entrenador, ¿qué entrenador es? No, pues uno que es que me amargó la vida y entonces yo no quiero ser como él. Otros decían, ostras, pues yo tuve uno y quiero ser como él, ¿no? Entonces al final, que cuando los niños sean jóvenes, adultos y recuerden eso, recuerden como algo
de disfrute, ¿no? Que no sea, buah, cada vez que perdíamos. Entonces, mi trabajo a veces con ellos va eso de aterrizar, decir, esto es un tercera Benjamín, vamos a priorizar lo importante. ¿A ti te han reportado, te han llegado a reportar algún caso pues, de acoso deportivo por el cual se hayan requerido tus servicios? Sí, o sea, es verdad que es un tema que cada vez se está dando más importancia. Yo soy, bueno, a partir de la LOPIVI, de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, frente a la violencia, y de la Ley del Deporte aquí en Asturias, se genera la figura de delegado de protección, que es la persona que en cada entidad deportiva, bien sea club o federación, se encarga un poco de bueno, como de embudo de estas situaciones, ¿no? Es la persona a la que se reportan estas cosas. Entonces, yo además de ser delegada de protección, pues como hago muchas formaciones de esto, porque trabajo e investigo en este tema, me llegan o de forma directa o de forma indirecta. Entonces, es una cosa que pasa mucho. Todos creemos que en nuestro club no pasa y en todos los clubes pasa, en mayor o menor medida. Los números están ahí y los números dan miedo. No siempre es bullying, que todo el mundo hablamos del bullying y es verdad que pasa mucho, pero hay mucho entrenador que pues, hace un acoso psicológico, un maltrato o un no buen trato hacia los niños, ¿no? Es verdad que la palabra maltrato genera como mucho rechazo, pero hay muchos entrenadores menospreciando, dando voces que no tocan, generando bromas, y bromas me refiero a las bromas en las que no nos reímos todos, generando un ambiente hostil para los niños. Entonces muchas veces esto va vinculado, no es causa-efecto, pero va vinculado a esta orientación al rendimiento. Entonces, si eres bueno, te trato muy bien, si eres malo, bueno, ¿no? Y entonces bueno, vamos perdiendo niños que puede que no sean grandes deportistas, pero sí tienen que hacer ejercicio físico en su vida y lo abandonan porque el contexto no es sano. Entonces hay deportes que son muy crueles con la infancia. Si no eres bueno, el deporte te echa. Y luego hay otros deportes que va recogiendo, ¿no? Yo he trabajado con algunos deportes que al final hay espacio para todos los niños y los niños acaban disfrutando del deporte y a lo mejor así sí que son mejores deportistas porque les han dado un espacio en el que pueden fallar, pueden liarla, pueden equivocarse. Que al final sea un hobby que Exacto. tengan el deporte como diversión también, aparte de Exacto. forma, o sea, de salud. En estos casos, ¿cómo orientas tú tanto a los niños o niñas como a ese entrenador que está forzando el acoso? O sea, es verdad que, por ejemplo, con lo que te comentaba de la LOPIVI y de la Ley del Deporte, hay unos protocolos que todas las entidades tienen que tener. Además de la figura de delegado de protección, tienen que tener este protocolo. Pero es verdad que muchas veces el protocolo es reactivo, ¿no? Cuando pasa esto, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Multamos o sacamos o qué hacemos? Pero mucho del trabajo va en la prevención, porque cuando el daño está hecho, evidentemente se puede reparar y la reparación es súper importante, aunque a veces no se haga. Pero si podemos evitar ese daño, entonces mucho de este trabajo va con los entrenadores de decir cómo tienes que hacer para que el niño se sienta. Hablamos mucho en protección del menor de espacio seguro, ¿no? Que el niño sienta que es un espacio seguro en el que se puede expresar, en el que puede ser y en el que no tiene que estar en tensión por si algo pasa y lo va a pasar mal. Entonces, cuando llega un caso de algo ya ha pasado, hay que recoger bien la información. Entonces, muchas veces, sobre todo cuando llega un caso de a mi niño le está pasando esto, le están haciendo esto, muchas veces las familias, y es lógico porque es casi instintivo, casi animal, necesito que echen al otro niño, ¿no? Y que vayas al entrenamiento y hagas esto. Y muchas veces tengo que decir a las familias, no va así, yo no puedo señalar más a este niño. Entonces, la recogida de información es mucho más útil, el trabajo es mucho más útil, porque si tú señalas a un niño, yo a veces no me llega, ¿no? Le ha pasado esto en un entrenamiento y voy al entrenamiento y saben que vengo por ese niño, estoy señalando más a este niño, entonces lo estoy desprotegiendo más. Entonces al final es una figura mucho más útil, recoger información, aparecer por el entrenamiento pero no estar mirando justo la situación, sino ir recogiendo esa información y a partir de ahí establecer un plan de acción. Pero este plan de acción, por eso es verdad que los protocolos están muy bien porque generan como una línea de trabajo, pero no se pueden usar en cada caso porque depende mucho de la edad, del contexto, de por qué sea. Pues si es un niño que es muy bueno y entonces le tienen manía a los demás porque el entrenador le hace más caso, o es un niño que es muy malo y entonces los demás pasan. Entonces, cada caso hay que analizar qué está pasando. ¿Qué está pasando en cuanto a qué está pasando en el entreno y qué hay detrás de todo eso que está pasando? ¿Y cómo les ayudas tú, en este caso a los niños, en privado, entiendo? ¿Cómo cómo los aconsejas? ¿Cómo los...? Pues por así decir, para que superen al final eso, que puede llegar a ser un trauma que les repercuta en el futuro. O sea, es verdad que no... muchas veces, por eso decía la parte de la reparación, porque incluso cuando pasan los coles, ¿no? Lo cambiamos de cole.
y no trabajamos nada y lo cambiamos de cole. Entonces, al final, cada uno de nosotros somos, en los grupos, somos lo que se nos ha permitido ser. ¿Sabes? Este es el gracioso del grupo. Y cuando va a otros grupos, normalmente, con esto con muchas comillas, ¿vale? Porque no, o sea, no es blanco o negro, ¿no? Pero cuando va a otro grupo, solo sabe ser el gracioso. Entonces, si algún día quiere ser el aburrido, no puede, porque es como el grupo le pide que sea eso. Entonces, cuando hablamos de estos roles también, pues esto, ¿no? De liderazgos, que son más o menos positivos, o de, pues eso, ¿no? De situaciones de más violencia, tenemos que ver por qué el niño que ha sufrido más en esa situación se coloca ahí. Y tenemos que darle herramientas para que no se coloque ahí. Y para que si se cambia de contexto y empieza a pasarle algo, lo detecte cuanto antes. Él y la familia, porque muchas veces es, bueno, ya pasará. No, no pasará. O sea, yo muchas veces con los padres les digo, prefiero que me molestéis de más que me molestéis de menos, pero cuando hay mucha herida hecha es mucho más difícil de curar. Hombre, no se trata de, pues hoy en vez de decirle hola con una sonrisa, le han dicho solo hola, no se trata de eso, pero sí que estamos pendientes de estas cosas, que también es un trabajo que tienen que hacer los padres y vuelvo a lo de antes, de tener buena comunicación con sus hijos. O sea, generar un espacio seguro y un espacio de comunicación segura en casa en la que le cuenten sus hijos lo que les está pasando. Y no es, cuéntame qué has hecho hoy en matemáticas. Sí, está muy bien que te ha hecho, pero ¿cómo estás? ¿Qué tal te lo has pasado? ¿Cómo ha ido el entrenamiento? ¿Y qué ha sido lo mejor del entrenamiento? ¿Qué ha sido lo peor? Porque necesitamos que los niños nos cuenten y a partir de ahí, cuando vayamos detectando cosas, ir trabajándolas. Y esto lo digo para el niño que sufre más, que se llamaría víctima, con comillas, y para el que lo hace. El que lo hace no lo está pasando bien. Y seguramente genera mucha rabia trabajar con él, o genera mucha rabia comprenderle, pero algo está pasando con ese niño también. Eres delegada de protección en varios clubes también. Háblame un poco acerca de ese trabajo. Pues eso, los clubes en los que trabajo como psicóloga deportiva, pues también tengo este rol, porque al final, bueno, pues a veces los clubes me dicen, es que es un marrón, ¿no? Cuando salió todo esto del tema de la protección del menor, los clubes lo viven con mucho agobio. Primero, porque tienen miedo de estar haciendo las cosas mal, y segundo, porque les viene muy grande, ¿no? Porque al final, cuando no tienes formación, o sea, a mí a veces llevo muchos años con este tema, y llevo casi 10 años trabajando en este tema, y cuando me llega un caso tengo que darle muchas vueltas, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera? Entonces, cuando le llega a un club que le ha llegado casi de casualidad, les cuesta mucho. Entonces, normalmente yo soy la delegada de protección de estos clubes y gestionamos, pues eso, ¿no? Sobre todo formando muchos entrenadores para que sean capaces de identificar que está pasando algo. Para que no tengamos que ver que un niño lleva una semana sin venir a entrenar, o que lo está pasando mal, o que le duele mucho la barriga, que es un síntoma muy de que algo está pasando, o pues que siempre llora, cosas así, para que lo podamos identificar antes. Y a partir de ahí poder ir trabajando. Y con los clubes en los que no trabajo más en el día a día, pues también es esta parte de inculcarles mucho, que a la mínima me llamen, y poder afrontarlo desde ahí. Uno de esos clubes con los que, bueno, para los que trabajas es el Club Archivo, que lo tuvimos aquí con nosotros hace apenas unas semanas. ¿Qué función desempeñas en el Club Archivo? Pues un poco las dos, ¿no? Hacemos un poco de todo. De hecho, hoy justo hemos tenido la formación de protección de los menores con los entrenadores nuevos. Todos los años hacemos al menos una y vamos, pues eso, ¿no? Dándoles un poco, lo que te decía, herramientas, porque es verdad que para muchos entrenadores es muy nuevo, ¿no? Y venimos un poco de esta escuela de siempre se ha hecho así. Bueno, pues hay que buscar a veces otra manera de hacerlo. Entonces, tenemos esta parte y que sí que con ellos llevo 4 temporadas y ya me van reportando, pues, oye, Irma, está pasando esto, ¿qué hago? ¿No? Habla con este o lo que sea. Entonces, hacemos esta parte y luego, a nivel de psicología deportiva, hacemos también una parte de formación de entrenadores. Cuando hay alguna cosa de estas, pues está pasando esto en el equipo, me paso por entrenos o vamos hablando con los entrenadores y luego es una figura un poco de soporte con todas estas cosas de a veces no sé cómo hacerlo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo asesoras a menores y sobre todo los ayudas en temas delicados? Ya no es el bullying, ya es una cosa, un paso más allá. O sea, depende mucho de por qué este niño está hablando conmigo. O sea, no es lo mismo que sea un niño que ya trabaja conmigo o porque suele venir y a veces llevas trabajando con un deportista, estamos hablando de niños, pero incluso con adultos, ¿no? Sí. Llevas trabajando una temporada y de repente te suelta una bomba que es, ostras, qué guay que tengas la confianza para contármelo, qué rabia que no hayas tenido quien contárselo antes, porque muchas veces pasa. Entonces no es lo mismo esto, que ya hay un contexto y hay un vínculo creado y un espacio seguro, ¿no? Y de confianza para hablarlo, que un niño que llega de Irma, ha pasado esto, habla con el niño. Aquí es muy difícil porque normalmente creemos que, o los adultos,
los entrenadores, los técnicos, creen que los niños se quejan de más. Y normalmente los niños se quejan de menos con estas cosas. Les cuesta muchísimo contarlo. O sea, no es fácil contar, me está pasando esto. Cuando realmente estás sufriendo. No es, me ha empujado en las escaleras un día porque íbamos subiendo corriendo y nos empujó. No es esto. Cuando hay un sufrimiento de verdad cuesta muchísimo. Entonces, cuando viene esto, cuando viene una situación así de que yo no conozco al niño, es sobre todo crearle, pues esto, ¿no? Acolcharle un poco la situación. De cuéntamelo, aquí estás bien, vas a ir de aquí lo que tú necesites. Depende también, y ya nos metemos en varios temas, si es algo que está pasando en el contexto escolar, en el contexto deportivo, o es algo que está pasando en casa. Si pasa en el contexto escolar deportivo, se notifica a la familia. Si pasa en casa, hay que tomar otros medios, ¿no? Y depende de la gravedad, pues hay que avisar a las autoridades o a servicios sociales o a quien sea. Pero claro, hasta que no conseguimos que el niño cuente un poco, que es verdad que esto, gracias a estas leyes, si por ejemplo hay un niño que cuenta pues, un caso de abuso sexual o algo así y se lo cuenta a un adulto, eso ya cuenta como declaración. Entonces, no hace falta que esto antes pasaba, se revictimizaba, los niños tenían que contarlo una y otra vez y esto es súper traumático. Al final es muy traumático vivirlo, pero tener que recordarlo y sentirte cuestionado a veces en ese volver a contar la historia es muy traumático. Entonces, cuando te decía antes, ¿no? Que con los entrenadores a veces hablaba de esta prevención y de esa identificación, también es formarles en cuando te viene un niño, ¿qué le digo? Porque es muy difícil. O sea, es muy difícil que me lo vengan a contar a mí. Aunque yo sea la delegada y me vean por los entrenos y todas estas cosas, con quien tienen confianza es con el entrenador. Entonces, ¿cómo hago si un niño viene y me cuenta que en su casa le están haciendo esto? Entonces, son casos, o sea, es verdad que me pongo como muy seria con esto porque al final son casos muy serios y son casos que generan mucho dolor y que expiran mucho dolor también del niño. Cambiando un poco de tema, ¿cómo ves actualmente el deporte? ¿Ves más igualdad en el deporte? Ya que al final tú tienes un puesto de trabajo que está dentro y Sí. estás un poco en ambos lados. O sea, creo que se van dando pasos, pero es difícil. O sea, hay contextos en los que está muy normalizado. Por ejemplo, antes hablábamos del archivo, ¿no? Creo que en el archivo se trabaja muy bien el deporte femenino y se fomenta mucho la sección, ¿no? Por decirlo de alguna manera, femenina del club. Trabajo en otros. Tengo la suerte, la verdad, de trabajar en clubes en los que se trabaja muy bien. No sé si es la suerte o que si no fueran así yo no trabajaría, seguramente. En los que se cuida mucho esto, ¿no? Igual que se cuida mucho al menor, se cuida mucho a la mujer y se cuida mucho que la gente que pertenecemos al club estemos a gusto. Pero es cierto que sigue habiendo diferencias. No sabría decir si el ritmo al que vamos avanzando es suficiente o no. Creo que sí que vamos avanzando. Hay figuras en las que está más permitido la mujer, o sea, que haya una chica fisio en el equipo está muy normalizado, que haya una chica entrenadora es más raro. Sobre todo hablo en deporte masculino, ¿eh? En deporte femenino empieza a estar, pues eso, como, pues, tan normalizado como debería. Pero, bueno, yo he tenido experiencias positivas, también he tenido alguna negativa. Por eso también me solidarizo mucho con esta causa, porque cuando yo lo he pasado no he sido capaz de levantar la mano y decir me está pasando esto. Entonces, es verdad que las técnicas personal que trabajamos en los clubes, cuando somos capaces de levantar la mano, ayudamos también a las que a veces no pueden. Pues Isma, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí esta noche. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y sobre todo informar al espectador de lo que es la psicología deportiva, que no todo el mundo sabe lo que es, ni todo el mundo sabe que ya se está impartiendo en muchísimos clubes. Así que ha sido para nosotros un placer, bueno, pues que nos cuentes acerca de ello y que hayas estado aquí con nosotros. Igualmente, agradecida por la invitación. Gracias. Y ahora nos vamos. Volvemos el jueves que viene con más deporte femenino. Que tengan una muy buena noche.